que la oración es la llave que abre todas las puertas, que es lo que tú necesitas, y qué bueno que nosotros podamos entender que la oración es la llave que abre todas las puertas. En Juan capítulo 14, versículo 13 en adelante, vamos a ponernos de pie y vamos a estar leyendo esta palabra. Dice así, Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por acomodarla conforme a la necesidad que cada uno tenemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos respecto de personas que oran y buscan al Señor. Y uno de los ejemplos que estaba mirándolo es de una mujer. Una mujer tenía una gran necesidad. Y esta mujer había sido despreciada, rechazada por su rival, dice la palabra. Y Elcana, su marido, dice que él subía una vez al año al templo para orar a Dios. Y no era que subían cada domingo, era muy distante. Ahora por lo menos tenemos carro y podemos viajar rápidamente, pero en ese tiempo era en asno o en caballo que podían ir. Por eso ellos acostumbraban a ir una vez al año para adorar al Señor en Jerusalén. Así es que esta mujer tenía como temor el ir al templo a Jerusalén a adorar a Dios, porque cuando subían al templo ella se sentía lastimada por esta otra mujer que se llamaba Penina. Penina tenía muchos hijos y su marido dice que le daba una buena porción de carne para cada uno de ellos. Pero a Ana dice la palabra que su esposo la quería y le daba una buena porción, pero era para ella sola. Todos los años que ella subía era afligida. Todos los años había tristeza, amargura, dolor en su corazón. Hasta que ella se determinó. Y ella dijo, en este año yo voy a ir, pero me determino a buscar a Dios. Ya no más amargura, ya no más resentimiento, no más queja en el corazón. Y ella se determinó a orar al Señor. Cuando ella fue al templo no estaba lleno, estaba vacío. Y solamente había una persona, era el sacerdote Elí. Y dice que la vio a esta mujer que llegó y tal vez fue a espiarla otra vez y seguía esa mujer ahí orando. Y después va otra vez para verla y esa mujer seguía ahí. ¿Qué hace esta mujer? Creo que está borracha, creo que está ebria, tanto tiempo ahí que habla y habla y no se aguantó más Elías. Y se fue y se dirigió a donde la mujer. Y le dijo, ¿qué hablas tanto, mujer, que estás borracha? Digiere tu vino. ¿Y qué le dijo ella? No, Señor mío, mi corazón está cargado de amargura, de resentimiento, de dolor, y por eso he estado delante de Dios entregando todo ese dolor, esa amargura de su corazón. Y Elí, cuando la miró, le dijo, mujer,
que Dios conteste tu oración y te dé como tú quieras. Fue tremendo, esa mujer salió, se fue, la tristeza se le fue, la amargura, el dolor, el resentimiento, se sintió libre y ella fue, dice que ya no estuvo más triste, dice que comió y estuvo feliz. Qué tremendo. Y Dios le respondió la oración que ella le clamaba. ¿Qué era lo que ella clamaba? Era una mujer estéril. Ella no podía tener hijos. Y el Señor le contestó y le dio un hijo. Bendito sea el Señor. Dios responde la oración que nosotros le hacemos a Él. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, se relacionó con su Padre por medio de la oración. Su papá estaba arriba, Dios el Padre, y Él estaba aquí en la tierra, Jesús. No podía conversar, ¿verdad? Pero ¿cómo conversaba con su papá? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Es como ese teléfono, ¿verdad? Que ahora también, ¿quién no tiene un teléfono? Creo que todos andan a traer un teléfono. Por eso los ladrones andan a la expectativa para poder arrebatar el teléfono, ¿verdad? Pero qué bueno que este teléfono que nosotros tenemos, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No necesito un teléfono, solo ese teléfono, el comunicarnos con nuestro Dios. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué es lo que Él tuvo que hacer? Él tuvo también, no un teléfono, pero Él, la palabra nos dice que conversaba con el Padre Celestial. Con su papito, Él conversaba por medio de la oración. Si queremos vivir en victoria, tenemos que aprender a depender de Dios diariamente a través de la oración. No dice cada 8 días. O cada mes, dice cada día. Si queremos vivir en victoria, tenemos que aprender a depender de nuestro Dios diariamente, diariamente. La oración es la oportunidad que Dios le da al hombre para dirigirse a Él. No tenemos otro camino por el cual nosotros podamos conversar con nuestro Padre del cielo. La única manera para poder conversar con nuestro papito del cielo es la oración. No hay otro camino. No puede coger un teléfono, no puede viajar. Donde usted lo invoque, Él le responde. La palabra nos dice que nuestro Dios no es un Dios de madera, que tal vez hasta los pájaros y todo se le cacan ahí y no puede echarlos, ¿verdad? Pero nuestro Dios, la palabra dice que sus faldas llenan toda la tierra. La tierra es el estrado de sus pies. Dice que las nubes son sus carrozas. El cielo es su trono. Y el fuego dice que son sus ministros. Bendito sea el Señor. Entonces la oración es la oportunidad que Dios nos da para poder conversar con nuestro Dios. Una vida de oración nos da poder para vencer el pecado. Si tú no oras, el pecado siempre te va a vencer. Te va a vencer la borrachera, te va a vencer el cigarrillo, te va a vencer la droga, te va a vencer el adulterio, yo no sé, tantos pecados que hay. Pero si tú no aprendes a tener comunión con tu Dios, el pecado te va a vencer. Pero cuando nosotros oramos a nuestro Dios, pues el pecado no puede vencernos. No puede vencernos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conversando con nuestro Dios. Cosas tremendas pueden suceder en la vida de quienes practican la oración. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque nosotros, el Señor quiere hacernos ver cosas tremendas. En estos días me llamó una consierva de hace tiempos, esposa de otro pastor que cuando trabajábamos juntas, y ella me llama y me dice: Mita, por favor, ayúdame a orar. Tenemos una persona, dice, que está muy, muy enferma.
y el médico solamente le ha dado unos días para vivir. ¡Qué tremendo! Y después ella dice, me mandó un audio para que yo escuche, y cuando dice, este hombre murió, prácticamente murió, pero después se levanta y dice, ay, he vuelto otra vez. Y desde ese día dice que comenzó la mejoría. Tenía un cáncer terminal, por eso el médico le dio días para vivir. Pero es tremendo, dice, cómo el Señor levantó a muchas personas para orar y cómo Dios lo levantó. Volvió otra vez a la vida, habiendo muerto. Cosas tremendas pueden suceder en la vida de quienes practican la oración. ¿Cuál es tu necesidad que tú tienes? Que ese marido se componga, que esa mujer cambie, que esos hijos sean transformados. En la economía, alguna enfermedad. Yo no sé qué es lo que tú estás cruzando. Tal vez una necesidad de un trabajo, pero tienes que entender que si tú oras a Dios, vas a ver la bendición. Pero si tú no buscas al Señor, Dios no honra a los perezosos. No, Él honra a los que le buscan. Mirará cosas tremendas. La oración debe ser un estilo de vida. O sea, yo debo practicarla, la oración. Debe ser que yo la practico diariamente, un estilo de vida. Debemos formar hábitos como comer, dormir, bañarse diariamente. ¿Quién no come? Yo sé que ahorita ya vinieron desayunando ustedes, porque nosotros del primer culto tal vez no desayunaron, pero ustedes ya vinieron comiendo, porque la carne le pide comer, le pide, ¿verdad? A menos que usted decida ayunar, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero qué importante. La oración debe formar un hábito que yo lo practico diariamente, así como me visto, así como me baño, así como como, así como me lavo los dientes. Eso es un hábito, ¿verdad? Y debo practicarlo. La oración, el poder conversar con nuestro Dios, debemos practicarlo diariamente. Vamos a ver la victoria, la bendición del Señor cuando nosotros practicamos la oración. Así como la experiencia del amor es única, así la experiencia de la oración es única. Es única, ¿verdad? No hay otra, no hay un reemplazo. Bendito sea el Señor. El hablar con Dios no es aburrido. Él nos hace sentir importantes con todo tipo de personas. Ay, qué aburrido. Yo he escuchado a personas que, ay, qué aburrido, solo orando. Orar sin cesar, como que si tuviera tiempo para estar solo doblado rodillas y ahí pensando que de esa manera tengo que estar orando. Tremendo, ¿verdad? Porque no han entendido. No han entendido lo que dice la palabra. El hablar con Dios no es aburrido. El hablar con Dios trae felicidad, te trae libertad, te da gozo, te sientes realizado, te sientes libre. O sea, es tremendo cuando tú has aprendido a orar, a conversar con tu papito del cielo. Cuando te toca conversar con otras personas aquí en la tierra, te es fácil. ¿Por qué? Porque aprendiste a conversar con el Señor. Y Él es el Rey, el dueño, el Señor de toda la humanidad. Has aprendido a conversar con Él. Te va a ser sencillo el poder conversar con el presidente, con el abogado, con el ingeniero, con el maestro, no sé. Que ves, ay, qué vergüenza es el maestro, ¿cómo voy a conversar? Es que no tengo palabras. No has aprendido a conversar con tu Dios.
Cuando tú aprendes a conversar con el Señor, Él te da las palabras elocuentes para poder hablar con todo tipo de persona. Bendito sea el Señor. Cuando oramos, el Señor nos demuestra su amor. ¿Y quién no quiere ser amado? Muchas veces buscando amor, mendigando amor, ¿verdad? Y a veces el maltrato por todo eso. Tremendo. Pero nuestro Dios, cuando tú lo buscas a Él, Él te da amor. Y tú no mendigas amor a nadie, porque Él llena tu corazón. Él te bendice. Cuando tú oras al Señor, nos revela su voluntad. Y a veces yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. No entiendo qué será lo que Dios tiene para mi vida. Pero cuando tú oras, nos revela el Señor tu voluntad. Su voluntad, Él nos revela. No estás confundido y tienes claridad. Eso es hermoso, ¿verdad? Es que no sé qué hacer. ¿Será que debo viajar? ¿Será que debo hacer este negocio? ¿Será que debo hacer? No sé, no entiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero es tan fácil. Él nos revela su voluntad. No estarás confundido y te dará Él claridad. Él nos protege bajo su sombra. En este tiempo, personas buscando guardaespaldas, ¿verdad? Personas que alguien les proteja. Pero es tremendo porque la palabra nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es que tú no necesitas ninguna cosa, ni llevar ni revólver, ni llevar cuchillo, ni llevar ninguna cosa, porque el Señor te protege. La palabra es muy clara y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ni teniendo guardaespaldas le pueden defender, pero el Señor sí. Él nos protege y pone temor y miedo en las personas que quieran atacarte. Y tal vez tú me dices, ¿y cómo me robaron? ¿Y cómo me atacaron? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Puedes reclamarle? Pues Él ha prometido en su palabra y Él es serio. Pero si no hay esa comunión con Dios, estás desprotegido. Qué tremendo, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Yo he visto, ¿acaso el maligno no ha querido asustarme y que me roben o que me hagan daño? Pero yo he visto la mano de Dios. He visto cómo el maligno con miedo se atemoriza y va corriendo despavorido. Porque ¿quién es el que vive en esas personas? Es el diablo. Y si tú eres un hijo de Dios, la autoridad de Dios está en tu vida. Pero cuando tú oras, cuando tú lo buscas, cuando estás en la presencia del Señor, bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Él suple todas nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él suple todas nuestras necesidades. Yo no me preocupo si hay de comer o no hay que comer. No me angustio por eso, porque sé que el Señor traerá la comida a su tiempo. Y no voy a estar sufriendo que no tengo comida. Las avecitas del cielo no sufren. Ellas no tienen un soberano, un granero donde meter el grano para guardar. Ellas no tienen una refrigeradora o una alacena. Pero sí se levantan a las 5 de la mañana para dar gloria a su Dios. Qué tremendo, de ellas debemos aprender. Y levantarnos pronto a clamar a nuestro Dios para que venga la bendición del
Señor a nuestras vidas. Y apenas amanece el día y ya están picoteando. En el campo, el agricultor, cuando tiene sembrado trigo o algún grano, ponen ahí un espantapájaros. ¿Y qué es lo que hacen los pajaritos? ¿Acaso ellos tienen miedo del espantapájaro? Ellos van y se suben, hasta pueden hacer un tacín en el espantapájaros y comen lo primero, comen lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios les ha prometido. El Señor dijo: mire, las aves del cielo no trabajan ni ciegan, pero sin embargo Dios las mantiene. Y a veces preocupados por el vestido. Miren, ni aún Salomón con toda su gloria se ha podido vestir como los lirios del campo. ¿Acaso yo no los podré vestir, hombres de poca fe? Eso es lo que dice la palabra. El poder nosotros tener esa confianza que Él suple todas nuestras necesidades. Cuando el Señor les enseñó la oración a sus discípulos, y en esa oración Él les dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No para 8 días, 15, ni para un mes, sino el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, qué bendición. Los pajaritos claman por la comida diariamente, pero nosotros que tenemos inteligencia, clamamos para 8, para 15 y para todo el tiempo, ¿verdad? Ahí almacenado. Dios nos tenga misericordia, pero el Señor nos enseña en su palabra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendito sea el Señor. Entrando en su presencia, tenemos que entender que dentro de nosotros hay dos naturalezas: la carnal y la espiritual. Es tremendo, porque cuando vamos a orar hay una gran lucha. Tal vez hasta se pone de rodillas y comienza a orar. Y ahí, mientras está de rodillas, ay, ¿qué comeré ahora? ¿Qué haré ahora? Es que ya me toca irme. El montón de preocupaciones en la mente. Y tenemos que entender que eso es lo que el maligno quiere hacer de nosotros. Tenerte preocupado en todo, pero menos en tener comunión con el Señor. Te desvía para un lado y para el otro en la mente, corres a tu casa, vas al trabajo, haces cosas en tu mente. Solo el cuerpo está sentado, pero la mente está por otro lado. Y por eso no aprendemos a recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Porque el maligno te quiere robar la bendición del Señor. El poder entrar a su presencia. Y el poder entender que habrá una grande lucha entre tu carne y el espíritu. El espíritu está libre y él quiere guiarte, pero la carne, hay esa grande lucha, ¿verdad? La carne quiere comer, la carne quiere hacer otras cosas menos orar. Pero el espíritu, ¿qué es lo que quiere? Comunicarse con Dios. Y cuando tú logras que tu espíritu venza, vas a ver algo diferente. Un hombre, este hombre dice que tenía 2 perros, un perro blanco y un perro negro, y a él le gustaba la pelea de perros, y él siempre apostaba y llevaba sus 2 perros, y él le daba de comer al que quería que gane, y al otro que no quería que gane lo dejaba sin comer. Y cuando llegaba, él siempre por el perro que apostaba, ese era el que ganaba. ¿Por qué? Porque él sabía que le había dado de comer. Entonces sabía que ese iba a ganar.
Y le dijeron, pero tú, ¿por qué no pierdes? Siempre ganas. Él dijo, sencillo, porque yo le doy de comer al perro que quiero que gane, y al perro que quiero que pierda no le doy de comer. Tremendo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Le estás dando de comer a tu espíritu? Yo sé que a la carne hay que darle de comer café, almuerzo y merienda, porque si no le das de comer ya comienza a gritar, ¿verdad? Pero a tu espíritu, y tal vez tú dices, ¿y qué debo darle de comer a mi espíritu? La palabra, la oración, el ayuno, esas son comidas para el espíritu. Y cuando Él se fortalece en ti, la carne va menguando. Y cuando mengua, tú tienes libertad. Sientes esa presencia de Dios en tu vida. Y ya no te sientes, ay, que me rechazaron, ay, que me hablaron, ay, con dolor, amargura, que te dicen una palabra y que todo se te cae. Pero cuando estás fuerte en el espíritu por la oración, nada de eso te puede afectar. ¿Por qué? Porque tu espíritu ha vencido. Bendito sea el Señor. Orando con acción de gracias. Al Señor le agrada que nosotros seamos agradecidos, pero siempre estamos llenos de queja, de murmuración, de molestia, de reclamo, ¿verdad? Ahí estamos. Pero es tremendo. El Señor quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Cuando te sucede algo, ¿y dónde está ese Dios que tanto me dicen que me va a ayudar, que me va a guardar? ¿Ves lo que me ha sucedido? Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo le puede dar? Ay, Dios ama la gratitud. Eso es lo que a Él le agrada. Pero el enemigo siempre luchará para que tú no seas agradecido. No, Él siempre luchará poniendo en tu corazón queja y molestia. Pero qué bueno es que nosotros podamos entender que a Él le agrada la gratitud. En el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Qué bueno es el tener una actitud diferente. Ve, y este corazón, ¿verdad? Ese es el que determina. La palabra dice: perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová de los ejércitos. Qué bueno es, el Señor lo conoce a nuestro corazón, y nosotros debemos, cuando tú oras, vas a tener un corazón agradecido. Aunque te pase lo que quiera, aunque cosas negativas, tú vas a poderle decir: gracias Dios, gracias Señor, no entiendo, porque la palabra dice que aún estas cosas que me suceden de mal van a ser para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito sea el Señor. No importa que tal vez sean malas y tal vez como molestia. Por eso el Señor nos motiva. Y aunque te sucedan cosas adversas, que tú puedas tener un corazón agradecido, un corazón que puedas decirle: gracias Dios. ¿Cuánto quisiera el enemigo que tú reniegues? ¿Cuánto quisiera que tú ponerte en contra de Dios? Pero cuando tú has vencido por medio de la oración, hay esa gratitud en tu corazón y tú dices: Señor, no entiendo, pero te doy gracias, porque tu palabra dice que todo esto lo vas a tornar para bendición para mi vida. No entiendo cómo esto puede suceder, pero Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Bendito sea el Señor. La actitud del corazón determina el éxito que tengamos en la oración. ¿Cuál es tu actitud en la oración? ¿Cuál es esa actitud? El corazón agradecido es el que reconoce la obra de Dios en cada aspecto de tu vida. Entonces está involucrado nuestro corazón.
y debemos que el Señor tenga misericordia y que podamos tener un corazón agradecido. Agradecido a Él. Señor, te doy gracias porque no tengo que comer. A veces dice la persona, ¿verdad? Como sacándole en cara al Señor. Eso no es correcto, ¿verdad? A veces cometemos esos errores. Pero qué bueno decirle, Señor, yo te doy gracias. No entiendo, pero lo entenderé después. Te doy gracias, Señor. La puerta para ingresar se llama gratitud. ¿Cómo yo puedo ingresar por medio de la oración? Es con gratitud en mi corazón. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de personas agradecidas. Y entre una de estas estaba mirando de estos hombres. Cuando Jesús estaba pasando por ahí, le gritaron: Jesús, sánanos. Y el Señor les dijo: ¿qué quieren que les haga? Es muy importante, ¿verdad?, el poderle decir qué es lo que quieren que el Señor haga en nuestras vidas. Le dijo: ¿qué quieren que les haga? Que nos sanes. ¿Quiénes eran estos? Eran 10 leprosos que ya estaban fuera de la sociedad, fuera de la ciudad, porque ellos no podían vivir junto con las demás personas. Allá estaban como desechados. Eran leprosos. La lepra se caracteriza por caerse partes del cuerpo. Puede ser una mano, un dedo, puede ser la nariz, puede ser tal vez un pedazo de pie. Se les va cayendo partes del cuerpo. Y cuando ellos, el Señor Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué los mandó a presentarse a los sacerdotes? Porque el sacerdote en la antigüedad era como el médico. Él determinaba si realmente estaba sano o estaba enfermo. Y cuando él miraba ciertas características en la persona, entonces le determinaba que estaba limpio. Y si miraba tal vez que no, entonces todavía no estaba sano. Pero en el camino, mientras estos iban caminando, se encontraron que estaban sanos. Y se miran sus manos, se miran tal vez su cuerpo que estaba afectado y ahora estaba sano. Uno de ellos se volvió con gratitud en su corazón ante el Señor. Y dice que se postró de rodillas y le agradeció. Y el Señor le dijo: eran 10. ¿Y dónde están los 9? ¿No fueron sanos también ellos? Al Señor le agrada que nosotros seamos agradecidos. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Y qué bueno que también tú seas agradecido con el Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Entonces podemos mirar: la gratitud le agrada al Señor. ¿Por qué debemos ser agradecidos? ¿Por qué debemos ser agradecidos? Por la vida que Él nos da. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Por la vida que Él nos da. Hay muchos que se quitan la vida. Hay muchos que dicen: es mi vida, no se preocupen, no importa. Hacen lo que quieran con su vida. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos porque entendemos que la vida no es nuestra. La vida es de Dios. Y por eso tenemos que ser agradecidos a Dios por la vida, por la salud que disfrutamos. ¿Usted disfruta de salud o está enfermo todavía? Pero dele gracias a Dios. Gracias, Dios, por la salud. Yo cada día le doy gracias a Dios y le digo: gracias, Señor, porque disfruto de salud. No tengo que estar tomando pastillas de ninguna clase, porque a veces la doctora, en estos tiempos que yo cogí otra vez una cita para que me chequee, y ella me dijo: ¿por qué no ha venido? ¿No tiene miedo a la muerte? Y yo le dije: no tengo miedo a la muerte.
Si muchos están temblando con miedo a la muerte, ¿por qué no tengo miedo a la muerte? Yo le dije, porque yo confío en Dios, yo creo en el Señor, y por eso no tengo miedo a la muerte, y puedo disfrutar de salud. Cuando me levanto, tomo mi desayuno, puedo servirme, todo lo que el Señor nos provee, ¿verdad? Qué bendición, disfrutar de salud. ¿Por qué más tenemos que darle gracias? Los que son casados, denle gracias por su mujer. Es un logro, es una gran y tremenda bendición que el Señor le haya dado una esposa. La tiene a su esposa a su lado. Dígale gracias Dios por esta esposita. Gracias Dios, dígale también por este esposo. Dígale la mujer. Gracias Dios porque me has dado hijos. Esa es la bendición del Señor y tenemos que ser agradecidos a nuestro Dios. Antes tanto el hombre como la mujer solos caminando por ahí. Pero qué lindo, el Señor le dio una esposa, le dio un esposo, le dio unos hijos. A los hijos les dio unos padres. Gracias Señor por ellos. El Señor se relaciona con personas agradecidas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 en adelante dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Aquí nos está dando tantas cosas por qué ser agradecidos. La oración y la gratitud deben permanecer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debe permanecer en nuestras vidas? La oración y la gratitud. A Dios le agrada un corazón agradecido. Bendito sea el Señor. La oración, esta mantiene la llave del avivamiento. Cuando tú oras, hay avivamiento en tu corazón. Siempre hay una sonrisa, siempre hay alegría, hay bendición. Cuando tú oras, cuando tú buscas al Señor, hay esa alegría en el corazón. La palabra dice que hermosea el rostro, la alegría que hay en tu corazón. Pero si no, pues la tristeza y el dolor en estas ventanas de los ojos se puede observar. Si hay esa bendición de Dios, la alegría está en los ojos. Esas ventanas que podemos mirar el alma de cada persona, ¿verdad? Dar gracias es la mejor medicina frente a la amargura, el dolor y el fracaso. El poder dar gracias a Dios es la mejor medicina. A veces anda corriendo a la botica para buscar la medicina y a veces no la encuentra. Pero la mejor medicina es darle gracias al Señor. La gratitud. Jesús enseña a sus discípulos a orar. En Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando nosotros vamos a entrar a una casa, ¿qué es lo que tú tienes que tener? Una llave. Y si no tienes esa llave, no puedes entrar a esa casa. No puedes entrar. Aunque luches y trates de forzarla en lo que sea, ¿verdad? No se puede. No se puede. Tiene que tener la llave correcta. Bendito sea el Señor. Y el Señor les enseñó a los discípulos lo correcto. Esa llave correcta para poder obtener toda bendición es la oración. Es la oración. En Marcos capítulo 11 versículo 24 dice: por tanto os digo, todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá.
tenemos que acercarnos con fe. Un hombre que vino a donde el Señor con su hijo que estaba muy mal. La palabra dice que estaba poseído por un demonio. Y cuando se acercó, pues el demonio lo tiró al piso y dice que salía como espumarajos de su boca. Y el Señor le dijo: si crees, todo es posible al que cree. Y él se dio cuenta que no tenía fe. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo: Señor, como creas, te sea hecho. Y el Señor le dijo, y este hombre reconoció que no tenía fe, y le dijo: ayuda a mi fe. Y muchas veces nosotros tenemos que recurrir al Señor, porque nos falta la fe. Y podemos decirle: Señor, ayuda a mi fe. Y ese hombre pudo mirar a su hijo sano. Bendito sea el Señor. Entonces hay que pedir con fe. En Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él da regalos a los que le buscan. ¿Le gustan los regalos? Sí, nos gustan los regalos. Aún los chiquititos les gustan los regalitos, y cuando ven, corren para recibir su regalito. Y aquí nosotros podemos mirar: Él da regalos, no al perezoso, no al que no ora, no al que no lo busca. La palabra dice que Él da regalos al que lo busca. Y muchas veces nosotros podemos tener otras prioridades. Prioridades del trabajo, prioridades de la comida, prioridades para no atrasarme, no sé, otras prioridades, pero menos la oración. Como que la dejamos abandonada a un lado, si de ella depende nuestra salud espiritual. Y qué bueno es que nosotros podamos entender que debemos acercarnos al Señor con fe, creyendo que Él es galardonador. Él da regalos a los que lo buscan. Bendito sea el Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio al Señor Jesucristo para que Él viniera aquí a la tierra y muriera, entregara su vida por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará también, dice, todas las cosas, si Él nos ama? Debemos pedir en el nombre de Jesús. Yo no puedo ir a pedir en nombre de mi papá o de mi mamá o del líder, del pastor. Yo tengo que pedir en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús mismo les enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces toda oración debe hacerlo al Padre en el nombre de Jesús. Todos nosotros tenemos que pedir a nuestro Papá Dios en el nombre de Jesús. Dios es santo y tenemos que limpiarnos del pecado. Para que Él escuche nuestra oración, hay que limpiar el corazón. La palabra dice: perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová de los ejércitos, dice, Él conoce lo que hay en el corazón. Yo no sé qué es lo que tiene en su corazón, pero el Señor sí. Él sí sabe qué es lo que hay en su corazón. Y qué bueno el que nosotros podamos acercarnos a Él limpiando nuestro corazón, para que Él escuche nuestra oración.
Jesús es nuestro único mediador. No hay otro mediador. A veces uno diría, es que el fulano trabaja en tal empresa, entonces tal vez me pueda ayudar. O el doctor que está en tal hospital y necesita una cita, entonces él me va a ayudar. Una buena palanca que nosotros tenemos es el Señor. Y no necesita buscar ninguna otra palanca. Es tremendo. Yo me he dado cuenta que a veces he necesitado algo, he ido a ese lugar y Dios me ha abierto las puertas. No he tenido que esperar. Hace unos días que yo fui al hospital y tenía que preguntar algo y me regresé, y a la señorita o la señora, no sé, que estaba ahí como guardia, yo me acerqué a preguntarle y ella me queda viendo y me dice, yo la conozco a usted, yo la conozco, en alguna parte la he visto. Puede ser, le dije, puede ser. Dije, puede ser. Yo la he visto en alguna parte. Y ella misma me dice, ya sé, yo la he visto en la iglesia. Le digo, ¿usted asiste a la iglesia? Y ella me dice, hace tiempos, desde la pandemia me retiré y no he vuelto más. ¿Y qué está esperando? ¿Qué está esperando para volver a la iglesia? Vuelva rápido. Creo que el Señor permitió por algo y tuve que regresarme y encontrarme con esta persona porque el Señor tenía algo para esa mujer. Tal vez tú has mirado a muchas personas que se han retirado por causa de la pandemia, y es el tiempo de que tú los visites y los vuelvas a traer, porque no podemos dejarlos que sigan por allá perdidos. Si tú tienes palabras para poderlos traer otra vez, orarles, bendecirlos, bendito sea el Señor. En 1 Timoteo 2:5 creo que ya leímos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador. No hay otro mediador. Y esto es tremendo, porque el pueblo de Israel tuvieron miedo cuando tenían que subir al monte a donde Dios les iba a hablar. Y cuando ellos miraron relámpagos, truenos, se asustaron y le dijeron, Moisés, anda nomás tú y habla con Dios. Y lo que Dios te diga, nos lo transmites a nosotros. Moisés se convirtió como el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Pero ahora nosotros no necesitamos ningún mediador, ni el pastor, ni el líder. Tú necesitas al Señor Jesucristo. Él es el único mediador, porque Él dio la vida. Y qué bueno que nosotros podamos recurrir a Él. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. Bendito sea el Señor. Muchas veces las personas buscan sus mediadores, y esos mediadores, hay el Cristo de no sé cuánto, la Virgen de no sé cuánto. No hay otro mediador, hay un solo mediador. No hay ningún santo. Ellos también necesitaron de Dios, y qué bueno que nosotros podamos recurrir al único mediador, no a la Virgen de no sé cuánto, al Cristo de no sé cuánto, no sé los nombres. El único nombre que yo sé es de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y podemos recurrir a Él. Él anduvo entre los hombres y no debemos tenerle miedo. Él es el mejor amigo, el mejor que es sincero y que puede acercarse a nosotros y ayudarnos a vivir y a seguir adelante. Bendito sea el Señor. Jesús es nuestro proveedor. En Filipenses capítulo 4 versículo 19
Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el Señor de todo y en Él está la abundancia y Él es generoso con sus hijos. Mi Dios pues suplirá. A veces tenemos como que más confianza en el hombre y ponemos nuestra esperanza en el hombre. Es que el fulano me puede ayudar. No. Yo recuerdo que cuando era soltera y me iba a casar, no teníamos hoy mi esposo, mi novio en ese tiempo, no teníamos nada. En la institución que servíamos, teníamos las camas, cobijas y todo prestado. Él, claro, en su dormitorio y yo en otro lado. Y es tremendo porque ya nos íbamos a casar y no teníamos ni cama, ni cobijas, ni nada. Triste, ¿verdad? Pero qué lindo es el poner nuestra esperanza en Dios. Pero ¿sabe lo que me vino así rápidamente? Y ahora te vas a casar. Va a tu matrimonio a ir mucha gente y ahora no tienes para darles de comer. Tremendo, ¿verdad? Y yo dije, yo tengo un hermano que tiene mucho y él me podrá dar unas 30 gallinas para la boda. Terrible, maldito el hombre que confía en el hombre. Uno tiene que poner la confianza en el Señor. Yo no recibí nada, pero Dios proveyó todo, absolutamente todo. Aún hasta los aros de matrimonio, Dios nos proveyó. Yo recuerdo que llegó una hermanita, ella tenía un restaurante, y ella dijo, yo quiero cocinarles para su boda. Ya había la persona para cocinar, pero no había nada. Llegó una hermana, ella tenía una panadería y dijo, yo quiero hacerles el cake, pero denme todos los materiales para hacerles el cake. Pero qué lindo es nuestro Dios, porque nuestra petición estaba delante de Él. Dios no nos faltó nada, absolutamente nada, y no tuve que pedir a nadie nada. El Señor proveyó todo para nuestro matrimonio. Y yo quiero decirte que bueno es, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él te da en abundancia. Yo recuerdo que voy a preocuparme de cocina, de refrigeradora, no tenía nada, ni dinero para comprar. Pero qué lindo cuando regresamos nosotros de la luna de miel y Dios nos dio un mes de vacaciones, que casi nadie los tiene, y Dios nos proveyó todo para ese mes. Y cuando regresamos, para poder mirar si había gas, ir a ver a nuestro departamentito que ya lo teníamos, y ahí nos habían metido todas las cositas que nos habían regalado. Y cuando ahí miramos, había cobijas, había, no recuerdo si 3 o 4 cocinas, había cilindro de gas, había cobijas, sábanas, platos, había vajillas, cajones completos de vajilla. Dios no es deudor de nadie. Cuando tú aprendes a estar en la presencia del Señor, el Señor te bendice. Él te bendice. A veces uno diría, ¿y que con la oración será que consigue todo? Sí, con la oración se consigue. Yo recuerdo que un día yo le dije al Señor, me voy a orar. Le dije, y hoy no me voy a levantar hasta que tú me des mi novio. Era soltera en ese tiempo. Y oré al Señor y le dije, Señor, no me levanto de aquí hasta que tú me des mi novio. Absurdo, ¿verdad? Es medio increíble, pero me pasó. Así es que me fui a orar. Y ahí estaba orando, y dije, no me levanto de aquí. Aquí voy a estar orando, voy a seguir orando.
¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano, no tengan vergüenza. Levanten su mano. Solteras, levanten su mano. Es que uno tiene que aprender a pedir al Señor. No me levanté de ahí hasta cuando el Señor me dio mi novio. Y cuando yo sentí que Dios me dio mi novio, me senté y le dije: Señor, ¿y dónde está? ¿Quién es? No lo conocía, no sabía quién era, pero Él engendró en mi corazón. Y cuando tú sabes, cuando tienes algo, tú sabes en tu corazón que lo tienes. Y así yo sentía que yo lo tenía. Tenía a mi novio. Después de unos pocos días, el Señor, claro, era conocido, pero yo no sabía que Él era la persona que Dios tenía para mi vida. Vamos a ponernos de pie. Dios responde tu oración. Dios responde tu oración. Y Él da regalos a los que le buscan. Si tú quieres recibir cosas del Señor y no lo buscas en oración, ni creas que te va a venir. Tal vez por la pura misericordia de Dios. Cerrado tus ojos. Tal vez tú te quejas delante del Señor. Y a lo mejor hay amargura, resentimiento y dolor, porque no has visto oraciones respondidas. Pero hoy medita en tu corazón y mira, hay impedimentos, hay cosas por las cuales tal vez no has podido recibir. A Dios le place dar regalos a los que le buscan. ¿Hay alguna cosa que ha impedido? Hoy ponte delante del Señor. Limpia tu corazón y dile: Señor, no he podido recibir. Me ha pasado tantas cosas. He reclamado a Dios. Se ha llenado mi corazón de amargura, de resentimiento. Y tal vez echando la culpa a otras personas. Dile: Señor, quiero que me perdones, porque yo quiero limpiar mi corazón. Yo quiero que tú respondas mi oración. Pon esa gracia para buscarte. Dame esa gracia para orar. A veces me ha parecido que los vagos deben estar orando. Las personas que no tienen trabajo, tal vez que ahí estén orando. Pero no es así. Dile: Señor, me arrepiento de haber pronunciado esas palabras, porque la oración es poder tener comunión contigo, Señor. Y hoy te ruego, Señor, que perdones todo pensamiento. Y hay muchas veces que han sucedido cosas en la familia, y cuéntale, dile: Señor, llené mi corazón de amargura, de resentimiento, de queja contra ti, contra los líderes, contra el pastor. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre. Yo quiero ver tu bendición, Señor.